¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches para cualquier persona que nos esté escuchando. El día de hoy vamos a cambiar un poquito sobre crítica y vamos a hablar sobre literatura. En mis manos tengo el libro de Mario Vargas Llosa titulado La civilización del espectáculo y editado por la editorial Alfaguara. Es un libro muy interesante. Es el nuevo libro de Vargas Llosa tras la concesión del Premio Nobel de Literatura en 2010. Muy bien. Este libro nos habla un poco sobre la sociedad, sobre cómo vamos cambiando a ser una sociedad de entretenimiento, sobre todo en medios masivos de comunicación, donde se ve el papel del artista, el papel del crítico, el papel de los seres humanos ante hechos que tienen que llamarle la atención, pero los aborda de una forma muy infantil. Parecido a Homo Videns de Giovanni Sartori en el sentido de la crítica y la responsabilidad de los seres humanos, pues vamos a leer este apartado, el capítulo, bueno, no es por capítulos, simplemente se divide por ensayos que el escritor hizo, el escritor peruano Vargas Llosa hizo, y es como un compendio donde están la mayoría, bueno, hay muchos escritos de él, y este se llama Antecedentes, Piedra de Toque, la hora de los charlatanes. Vamos a iniciar. Aquella tarde fui al Institute of Contemporary Arts media hora antes de la conferencia que el filósofo francés daba, para echar un vistazo a la librería del ICA, que, aunque pequeñita, siempre me pareció modélica. Pero me llevé una mayúscula sorpresa porque, entre la vez anterior que estuve allí y esta, el breve recinto había experimentado una revolución clasificatoria. A las anticuadas secciones de antaño, literatura, filosofía, arte, cine, crítica, habían reemplazado las posmodernas de teoría cultural, clase y género, raza y cultura, y un estante titulado El sujeto sexual, que me dio cierta esperanza, pero no tenía nada que ver con el erotismo, sino con la patrología filológica o machismo lingüístico. La poesía, la novela y el teatro habían sido erradicados. La única forma creativa presente eran algunos guiones cinematográficos. En un puesto de honor figuraba un libro de Deleuze y Guattari sobre nomadología y otro, al parecer muy importante, de un grupo de psicoanalistas, juristas y sociólogos sobre la desconstrucción de la justicia. Ni uno solo de los títulos más a la vista como El replanteamiento feminista del yo, El maricón material de Material Queer, Ideología e identidad cultural o El ídolo lésbico, me abrió el apetito, de modo que salí de allí sin comprar nada, algo que rara vez me ocurre en una librería. Fui a escuchar a Jean Baudrillard sobre el sociólogo y filósofo francés, uno de los héroes de la posmodernidad. Tiene también su parte de responsabilidad en lo que está ocurriendo en nuestro tiempo con la vida de la cultura, si este apelativo tiene aún razón de ser, cotejado con fenómenos como el que vive la librería del ICA londinense, y porque quería verle la cara después de tantos años. A fines de los 50 y comienzos de los 60, ambos frecuentamos los cursos del tercer ciclo que dictaban en la Sorbona Lucien Goldman y Roland Barthes, y echamos una mano al FLN argelino, en las redes de apoyo que creó en París el filósofo Francis Jansson. Sobre todo el mundo sabía ya entonces que Jean Baudrillard haría una brillante carrera intelectual. Era muy inteligente y de una soberbia desenvoltura expositiva. Entonces parecía muy serio y no le hubiera ofendido que se le describiera como un humanista moderno. Recuerdo haberlo oído en un bistrot de Saint-Michel pulverizar con encarnizamiento y humor la tesis de Foucault sobre la inexistencia del hombre en les mots et les choses, que acababa de aparecer. Tenía muy buen gusto literario y fue uno de los primeros en Francia, en esos años, en señalar el genio de Italo Calvino, en un espléndido ensayo sobre este que le publicó Sartre en Le Temps moderne. Luego, a fines de los 60, escribió los dos libros densos, estimulantes, palabreros y sofísticos que consolidarían su prestigio sobre el sistema de los objetos y la sociedad de consumo. A partir de entonces, y mientras su influencia se extendía por el mundo y echaba raíces firmes, sobre todo en el ámbito anglosajón, la prueba, el auditorio atestado del ICA y las centenares de personas que no consiguieron entrada para oírlo, su talento
en lo que parece ser la trayectoria fatídica de los mejores pensadores franceses de nuestros días, se fue concentrando cada vez más en una ambiciosa empresa, la demolición de lo existente y su sustitución por una verbosa irrealidad. Su conferencia, que comenzó citando a Jurassic Park, me lo confirmó con creces. Sus compatriotas que lo precedieron en esta tarea de acoso y derribo eran más tímidos que él. Según Foucault, el hombre no existe, pero al menos esa inexistencia está allí, poblando la realidad con su versátil vacío. Roland Barthes solo confería sustancia real al estilo, inflexión que cada vida animada es capaz de imprimir en el río de palabras donde como fuego fatuo aparece y desaparece el ser. Para Derrida, la verdadera vida es la de los textos o discursos, universo de formas autosuficientes que se remiten y modifican unas a otras, sin tocar para nada a esa remota y pálida sombra del verbo que es la prescindible experiencia humana. Los pases mágicos de Jean Baudrillard eran todavía más definitivos. La realidad ya no existe, ha sido reemplazada por la realidad virtual, la creada por las imágenes de la publicidad y los grandes medios audiovisuales. Hay algo que conocemos con la etiqueta de información, pero se trata de un material que en verdad cumple una función esencialmente opuesta a la de informarnos sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Él suplanta y vuelve inútil el mundo real de los hechos y las acciones objetivas. Son las versiones clónicas de estos que llegan a nosotros a través de las pantallas de la televisión, seleccionadas y adobadas por los comentarios de esos ilusionistas que son los profesionales de los medios de comunicación, las que en nuestra época hacen las veces de lo que antes se conocía como realidad histórica, conocimiento objetivo del desenvolvimiento de la sociedad. Las ocurrencias del mundo real ya no pueden ser objetivas, nacen socavadas en su verdad y consistencia ontológica por ese virus disolvente que es su proyección en las imágenes manipuladas y falsificadas de la realidad virtual, las únicas admisibles y comprensibles para una humanidad domesticada por la fantasía mediática dentro de la cual nacemos, vivimos y morimos, ni más ni menos que los dinosaurios de Spielberg. Además de abolir la historia, las noticias televisivas aniquilan también el tiempo, pues matan toda perspectiva crítica sobre lo que ocurre. Ellas son simultáneas con los sucesos sobre los que supuestamente informan, y estos no duran más que el lapso fugaz en que son enunciados, antes de desaparecer, barridos por otros que a su vez aniquilarán a los nuevos, en un vertiginoso proceso de desnaturalización de lo existente que ha desembocado pura y simplemente en su vaporización y reemplazo por la verdad de la ficción mediática. La sola realidad real de nuestra era, la era, dice Baudrillard, de los simulacros. Que vivimos en una época de grandes representaciones que nos dificultan la comprensión del mundo real, me parece una verdad como un templo. Pero ¿no es acaso evidente que nadie ha contribuido tanto a enturbiar nuestro entendimiento de lo que de veras está pasando en el mundo? Ni siquiera las supercherías mediáticas como ciertas teorías intelectuales que al final que los sabios de una de las hermosas fantasías borgianas pretenden incrustar en la vida el juego especulativo y los sueños de la ficción. En el ensayo que escribió demostrando que la guerra del Golfo no había sucedido, pues todo aquello que protagonizaron Saddam Hussein, Kuwait y las fuerzas aliadas no había pasado de ser una mojiganga televisiva, Jean Baudrillard afirmó: el escándalo en nuestros días no consiste en atentar contra los valores morales, sino contra el principio de la realidad. Suscribo esta afirmación con todos sus puntos y comas. Al mismo tiempo, ella me dio la impresión de una involuntaria y feroz autocrítica de quien, desde hace ya un buen número de años, invertía su astucia dialéctica y los poderes de su inteligencia en probarnos que el desarrollo de la tecnología audiovisual y la revolución de las comunicaciones en nuestros días habían abolido la facultad humana de discernir entre la verdad y la mentira, la historia y la ficción, y hecho de nosotros, los bípedos de carne y hueso extraviados en el laberinto mediático de nuestro tiempo, meros fantasmas automáticos, piezas de mecano privadas de libertad y de conocimiento, condenados a extinguirnos sin haber siquiera vivido. Al terminar su conferencia no me acerqué a saludarlo ni a recordarle los tiempos idos de nuestra juventud, cuando las ideas y los libros nos exaltaban y él aún creía que existíamos. Esto fue publicado en el periódico El País en Madrid el 24 de agosto de 1997.
Espero que les haya gustado y se animen a comprar el libro de Mario Vargas Llosa, La civilización del espectáculo, publicado por la editorial Alfaguara.